Ok. Dios les bendiga, hermanas. Si recuerdan, estamos estudiando el capítulo 7 de Hechos y nos quedamos en el versículo 36. Vamos a continuar con el 37. Leemos. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo a Moloc y a la estrella de vuestro Dios Refán, figura que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Nos vamos a detener aquí un ratito. Moisés, este capítulo, este versículo me llama tanto la atención porque dice que este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará. Y aquí Esteban les trae a memoria este pasaje, este versículo, porque como recordarán, él está narrando la historia de Israel con el propósito que ellos recapaciten y que entiendan, ¿verdad?, de que están equivocados. Y le pide, él le dice que Dios ya había hablado que iba a haber un Mesías. Y esto me ponía yo a pensar, es que Dios nunca nos deja a su pueblo como ignorantes, sino que a veces nosotros, por la falta de búsqueda en la palabra, es que nos somos engañados o no entendemos, porque aquí les está diciendo él iba a ver, y ese Mesías era Jesús. Y no solo en un pasaje, la escritura uh, anuncia el nacimiento de Jesús, la llegada de él como Mesías, sino en otras partes también de la Biblia. Entonces, digo yo, de verdad que nosotros, si pusiéramos un poquito más de atención a la palabra, entenderíamos tantas cosas para que no quedemos así, porque, y miren que el Señor también le reclama, me llama la atención eso también, le reclama y se enoja porque en ese tiempo que lo sacaron, si ustedes recordarán la historia, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Aquí se lo está mencionando. Y ellos se enojan porque hasta piden regresar a Egipto, porque se desesperan, porque cuando Moisés sube al monte, ellos no les gusta, como muchos, no nos gusta esperar. Yo sé que a nadie le gusta esperar, pero a veces por no esperar hacemos cosas que después vamos a lamentar, porque queremos que Dios haga las cosas tan rápido. Imagínense ellos así, no viene, quién sabe si va a venir y va a regresar Moisés. Háganos unos ídolos. ¿Por qué? Porque yo pienso el ser humano quiere tener algo en que enfocarse, y a veces nos enfocamos en las cosas equivocadas,
Puede ser en el dinero, puede ser en una persona. Tal vez no tenemos los ídolos como ellos, porque ellos aquí el Señor les está reclamando. Y mire cómo le dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Les está preguntando, cuestionando, no lo hicieron, porque si no el Señor no se lo estuviera preguntando. Y se enojó y los dejó. Y yo digo, es que de verdad Dios nos aguanta tanto a nosotros. Yo eso decía, Dios mío, ¿cuántas me has aguantado a mí? Porque de verdad, gracias a Dios que tenemos a Jesús, porque si no, yo creo que ya nos hubiera dejado, porque tenemos esa ventaja, ¿verdad? Porque tenemos que saber esperar. Yo sé que no es fácil para las personas esperar, pero tenemos que tener paciencia y aprender, porque la palabra, digo yo, aquí Esteban no solo se lo está diciendo a estos hombres, y esto quedó aquí para nosotros. Él ya no está, pero la palabra está aquí. Y yo digo, la palabra tiene que estar en nuestra vida, en ponerla como práctica y aprender de los errores, ¿verdad? ¿Cuántos ídolos nosotros también? Eso me preguntaba yo. ¿Cuántos ídolos no levantamos nosotros en esa espera? ¿Cuántos? Yo creo que aquel que diga que no, no sé si estará en lo correcto o se mentirá a sí mismo, pero en alguna vez de nuestra vida, esperando algo de parte de Dios, decimos, de este lado lo voy a hacer, de este modo lo voy a hacer, y no ese es el modo que Dios quiere. Esto Dios trataba conmigo con esto. Yo sé, aquí estamos estudiando la palabra y yo me ponía y yo decía, qué privilegio más grande poder compartir la palabra juntas. Porque aquí, hermanas, no se trata que yo les voy a venir a dar clase, yo no soy maestra, pero compartir la palabra y aprender todas. Qué bonito, porque tenemos esa libertad de poder compartir esta palabra que quedó escrita en testimonio de este hombre, ¿verdad? Entonces eso me llamaba bastante la atención de nosotros, de que no querramos volver a Egipto, porque ellos de verdad anhelaban volver allá. ¿Anhelaban qué? Anhelaban ser esclavos, porque qué cosa buena tenían. ¿Quién quiere volver a su pasado, el dolor, lo que pasó? Pero miren qué triste, que ellos sí pedían eso. Y hasta decían que ellos podían estar mejor allá. Y yo no sé en qué sentido, si los latigaban, le aguantaban hambre, pero ellos querían regresar. Y a veces somos masoquistas. Queremos regresar a donde estábamos esclavizados y no reconocemos, somos como malagradecidos. Eso yo entendía aquí. Y eso es lo que Esteban estaba tratando de decirles a estos hombres, que ellos estaban igual o peor que ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir en el 44, 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Quiero leerles algo que escribí aquí. Esteban concluye su defensa ante el concilio, cuestionando la idolatría hacia el templo de Jerusalén. Argumenta que aunque Dios
ordenó el tabernáculo a Moisés y a Salomón, construyó el templo al Dios Todopoderoso. No habita el Dios Todopoderoso no habita en estructuras hechas por hombres, ya que el cielo es su trono y la tierra su estrado. Esteban destaca que el tabernáculo es el desierto que se en el desierto que se construyó, siendo dirigido por Dios, no por los hombres. Y Salomón fue el que edificó casa de Dios, o sea, el templo. Con este mensaje, Esteban reprende a los líderes religiosos por confiar más en el edificio del templo y sus costumbres que en obedecer a Dios, convirtiendo el lugar de adoración en un ídolo. ¿Se acuerdan que porque lo estaban acusando era por el templo, porque ellos estaban molestos? Igual cuando Jesús dijo que iba a destruir el templo, entonces ellos pensaban que era el templo físico. Entonces ellos seguían con eso, le tenían tanta adoración al templo, ¿verdad? Y me gusta porque él les hace ver que el templo, cuando Dios ordenó, no eran los hombres los que dirigieron eso. Eso fue Dios mismo que dijo, lo quiero así, así, así. Esa era Dios dio las instrucciones, como lo quería. Hoy en día Dios está presente en todo lugar, igual como ha sido antes, ¿verdad? Él está presente, pero ahora la diferencia del templo es que somos nosotros. Y Dios, y eso me puso en qué pensar, porque Dios es ¿cómo le puedo decir la palabra? Meticuloso, no sé cómo se dice, pero Él es tan como perfeccionista y Él dirige como Él quiere que sea su templo. Y ahora Él también a nosotros. ¿Cómo quiere ese templo? ¿Cómo está el templo de nosotros? ¿Cómo lo hemos dejado que Dios lo construya a su modo, a como Él quiere, o nosotros lo hemos hecho al nuestro? Y estamos idolatrando nosotros ese templo, porque aquí ellos estaban idolatrando un templo físico, pero ahora el templo es nuestro cuerpo. Y yo decía, ¿cuántos no idolatran ese cuerpo? ¿Cuántos? La verdad que sí. Y yo, wow, digo yo, Dios mío, de verdad que a veces nosotros miramos esta historia y yo miraba, ay, cómo eran estos, cómo idolatran eso, pero nosotros tal vez estamos peor porque no dejamos que Dios sea ese arquitecto en este cuerpo que tenemos, que es su templo ahora, que Él mora y somos tan privilegiados porque antes ellos lo tenían solo en un lugar, pero nosotros, cada quien lo tiene, ¿verdad? Dios es así, ahora es otro nivel para nosotros por medio de Jesús, tener ese privilegio de tener ese templo, de que el Señor more en nosotros, ¿verdad? Y más importante, otra cosa también que me llama la atención es que a veces nosotros, o sea, estamos tan interesados en las maravillas que Dios hace, en lo que Dios hace, sanidades, visiones, todas las cosas que Dios da por medio de su espíritu, pero nos olvidamos de Él, rendirle ese culto a Él, al que da esas cosas. A veces estamos más enfatizados o queremos más esas cosas y nos olvidamos de verdad darle ese culto a Él por ser Dios y no por lo que nos dé, porque si miran en este pasaje miramos que el pueblo de Dios quería las cosas, pedía cosas, pero cosas físicas. No quería ese acercamiento, hasta le tenían miedo a Dios, porque si ustedes se acuerdan cuando ellos ni quieren ir, cuando subió Moisés a traer esas tablas de la ley, ellos no tenían el valor, o sea, no había esa cercanía, ay, que vaya, el miedo tenían, le tenían miedo a Dios y no creo que era un respeto,
porque si hubiera sido un respeto no hubieran hecho los ídolos y todo eso, era miedo. O sea, no lo conocían a él de verdad. Y eso es lo que estaba pasando en este momento con los fariseos. Ellos estaban tan enfocados en cuidar las cosas materiales y sus leyes que ellos ponían como legalismo, que conocer a Dios no lo conocían. Primero, no conocían la palabra, porque les hablaron de un profeta que iba a venir, que iba a ser mayor que Moisés. Y ahí les estaba él tratando de decir, o sea, ya poco les decía, este es Jesús, este es el que ustedes están negando. Pero ellos, o sea, era como ciegos, no entendían, no querían. ¿Y por qué? Me preguntaba yo. Y era porque ellos no estaban conectados con Dios, no lo conocieron. De verdad que no lo conocieron. Él vino y no lo conocieron. Él se fue y no lo conocieron. Y les estaban hablando y ellos seguían en eso. Y qué triste, porque la verdad que por más que a veces alguien dice, la palabra de Dios dice que las perlas no se las demos a los cerdos. Y yo esa palabra la sentía tan fuerte. Qué fuerte es eso. O sea, darle las perlas, no lo entendía, le digo, pero lo entendí, que a veces hay personas de que no quieren saber de Dios y que nosotros por más que les digamos y más que les digamos, no lo van a aceptar. Así estaban los fariseos. Yo sé que nosotros tenemos que seguir orando porque la oración es la que va a cambiar un corazón, pero hay personas tan duras, tan así, que por más que les digan y les traigan y no quieren, no quieren. Y mire que, y triste, porque dice que Dios se alejó. Cuando en el pueblo de Dios ellos hicieron eso, Él se enojó, Él los dejó y le dijo, ok, como quien dice, vayan y hagan pues, vayan y adoren a esos dioses, porque Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces Él le dice, ahí es donde le dice Él, ¿acaso no ustedes a mí no me sirvieron en el desierto, no hicieron ningún sacrificio? O sea, váyanse entonces con esos dioses a ver si les ayudan, corran, porque Él se enoja. Y yo digo eso, y nosotros a veces no nos damos cuenta que nosotros ponemos celoso a Dios, porque Él es el esposo. Yo decía, ¿a qué esposo le gusta que le hagan que miren a otra? Digamos, la novia que voltea a ver a otro. Esto que solo voltear, imagina, y ellos se fueron con ellos y hicieron esos ídolos. Entonces, pero nosotros también lo hemos hecho. Nosotros también a veces hemos volteado a ver por otro lado cuando miramos que las cosas no nos dan rápido y nos cansamos de esperar y de que Dios no nos contesta. A veces nosotros decimos, no me contesta, y le pido y nada, y seguimos. Y entonces vamos a buscar la ayuda por otro lado. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a continuar en el 51. Y ahora sí viene lo bueno, porque ya vamos a ver lo que pasa. Israel resiste. Miren lo que dice el título de aquí. El Israel resiste el Espíritu Santo. No estaba resistiendo a Esteban, porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de Esteban. Y hasta ellos se sorprendieron, porque si se acuerdan antes que vimos que lo miraban como un ángel. Y aún así, imagínense, aunque lo miraban así, podía más su enojo, su egoísmo y su ego, porque ellos no querían reconocer que estaban equivocados. Entonces dice así el 51. Ahí sí que él les habla fuerte y le dice, duros de servir, incircuncisos de corazón y de odio, de oídos, vosotros resistís, y de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Fíjate. Mataron a los que anunciaron de... Perdón, oí una cosa que y mataron a los que anunciaron
de antemano la venida del justo. Miren lo que aquí sí se los estaba diciendo ya claro. Aquí ya no les voy a hablar con la historia de Israel, ahora sí se los voy a hablar de frente. A quien vosotros ahora habéis visto, entregándoles y matando, ¿qué dice? Matadores y matadores. Wow, imagínense qué fuerte cómo le dice. Entregadores y matadores, vosotros que resististeis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hasta les está diciendo de que la palabra de Dios había sido hablada por ángeles. O sea, no entendían ni ángeles, ni personas, ni el mismo Dios. Ellos de verdad que estaban cerrados y porque ya no había más que hacer con ellos. Por eso es que él ya les dice ya las cosas y era el Espíritu Santo, porque ya no era él, era el Espíritu Santo. Y si se acuerdan, aquí el Señor se enojó con el pueblo, que dice que los dejó por su necedad. Y aquí también el Espíritu Santo les estaba hablando y les estaba diciendo, ya no, ya basta. Ustedes fueron los que lo mataron, están así y como que ya no se puede hacer nada con ustedes. Ya me cansé de hablarles de buena manera y esa es la única manera que les iba a hablar, porque así que ellos habían rechazado como los otros rechazaron los profetas, ellos también, y no querían entender, ¿verdad? Estaban en esa necedad. Y yo digo, qué triste es no reconocer nuestros errores, que estamos mal. Y saben, a veces las personas no quieren reconocer sus errores por vergüenza o por no dar, como dicen, su brazo a torcer. Pero es mejor humillarse uno, porque imagínense qué ganamos si no nos humillamos. Al contrario, miren, lo que va a pasar es que Dios se va a alejar de nosotros, porque Dios no es que esté buscando la perfección, pero sí la sinceridad. Eso es lo que Dios quería de ellos, pero no. Y entonces ya llegó el límite donde Él les habla así, pero ellos en lugar de ponerse, digamos, o recapacitar, miren lo que ellos hacen. Oyendo estas cosas, el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense, crujían los dientes, era como un perro cuando se lo... Yo me los imaginaba con los dientes rechinando, los de enojados, de verdad. Así se pusieron lejos de recapacitar. Pero Esteban, lleno, y me encanta, miren cómo recalca, lleno del Espíritu. O sea, es que no era él, no era, esa es la gran diferencia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Imagínense, él, yo creo que Esteban, si me equivoco, ahí ustedes me corrigen, pero yo creo que Esteban físicamente no vio a Jesús. No sé si lo vio, pero aquí, si no lo vio, aquí lo vio. Y Dios le permitió. Wow, imagínense, después de eso, no es un gran como consuelo de ver que cuando uno tiene algún dolor o algo, ver a Dios. Y yo digo, tenemos que verlo a Él siempre, en los momentos más difíciles, porque aquí era un momento tan duro y Esteban lo sabía. Yo creo que Esteban desde que él llegó y les habló, él ya sabía porque estos hombres eran tan duros de corazón, como le dicen, incircuncisos de corazón, porque no eran incircuncisos de como lo hacían, el ritual que ellos tenían como judíos, sino de corazón. Eso le dice. Y el 56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, miren, ya no aguantaron, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, miren cómo se llamaba, Saulo. Y ustedes saben quién es Saulo. Imagine, él estaba allí. O sea, él también tiró piedras. Me imagino que también tiró piedras y
apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, miren lo que decía él, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Él, ¿se acuerdan cuando Jesús, las mismas palabras que Jesús usó? Perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Y él igualito, o sea, era el mismo espíritu que daba testimonio en él, que con el que estaba Jesús. Era un solo, de verdad que eso me hace pensar, yo decía, la vida de Esteban es dura porque la muerte que tuvo, pero si está aquí en las escrituras, es para celebrar la vida que él tuvo, no la muerte, sino la vida que tuvo con aquella valentía que él enfrentó y con la palabra de Dios, que eso es la espada con la que él se defendió, porque él no vino con otros argumentos, él no vino a decir, no, por favor, o no hagan esto, o miren, rectifiquen, no, él vino a confrontarlos con la palabra y por la palabra murió. La verdad que estamos dispuestos, decía, yo me preguntaba, Señor, de verdad, y hay lugares, y ustedes lo saben, como Armida oraba por los misioneros, esos hombres están ahí y dan la vida. Imagínense para meter, como decía Armida, las Biblias. Esto me recordaba eso, porque yo digo, estos hombres sí están dispuestos a dar la vida y saben que la pueden perder. No es que vamos a ver, sino no, porque a veces nosotros pensamos que porque Dios está, uno como que no le va a pasar nada, pero yo pienso que para ellos es un honor dar la vida, un honor. No es algo que ellos van a huir, sino más bien saco a pecho, como dice aquel, saca a pecho, porque saben quién es Dios y saben que la vida acá es temporal y más él, cuando Dios le permite que vea a Jesús. Yo digo, es un gran privilegio que él tuvo y murió con alegría. Imagínense en medio de ese dolor, ir con alegría, de verdad. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude, porque yo sé que todos un día vamos a dar cuentas de nuestra vida y vamos a morir, pero como yo siempre digo esto, cuando vino la pandemia, mi sobrina oraba y a mí me sorprendió porque estaban muriendo de COVID y ella dijo en la oración, Señor, los que se mueran contentos, porque te van a ir a ver a ti y yo de verdad eso me impactó y eso me ha quedado a mí, porque yo digo, Señor, de verdad, como hijos tuyos, cuando muramos, que muramos contentos, sabiendo que hemos hecho tu obra, porque este hombre estaba seguro que él estaba haciendo la obra de Dios. Y yo sé que no es fácil porque este mundo está lleno de tantas cosas que nos desenfoca, pero que Dios nos ayude para que nosotros tengamos esta palabra así de viva como la tenía Esteban, que cuando algo esté, que nosotros podamos confrontar, pero no con argumentos de hombres, sino con la palabra de Dios y que sea su espíritu quien nos dirija a hablar y a callar cuando tenemos que callar, porque yo sé que a veces pues se nos va la lengua y no tenemos que hablar más de la cuenta, pero que Dios nos ayude. La verdad que esto es lo que yo traigo a compartirle. Esto es lo que Dios como me ha mostrado a mí para mi vida. Yo sé que cada quien, pues la palabra nos habla a cada uno de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Y no es que vengo a darles una clase, sino a compartir con ustedes lo que pues Dios me ha hecho a mí y así ustedes también van a compartir lo que Dios ha hablado a su vida por medio de este pasaje, ¿verdad? Así es que gracias por escucharme, que Dios me las bendiga.